Juan Antonio Lázara es el director de la Guía del Estudiante. Juan, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por venir. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que pasa con las universidades públicas y privadas, lo que ocurre para este tiempo, y también cuánto dinero ingresa para lo que finalmente es cada egresado, ¿no? Para cada universitario. Bueno, uno cuando escucha la palabra educación, universidad, ciencia, cree que estamos hablando de ángeles, ¿no? De personajes que son alados, que son inocentes, puros, ¿no? Entonces, bajo el escudo de la educación, de la ciencia, se esconde también la corrupción, porque ¿quién va a hablar mal de la educación? ¿Quién va a hablar mal de la universidad? No, nadie. Entonces, detrás de este escudo moral o ético, de esta imagen, se esconden muchas maniobras que, sin llegar al tema judicial, que no es mi tema, puede haber una corrupción de tipo ideológica, una corrupción de tipo económica, ¿no? Y hay datos muy concretos, ¿no? ¿Cuánto reciben las universidades por alumno? ¿Tenés ese número? Bueno, por ejemplo, el presupuesto universitario es alrededor de 50.000 millones de pesos, ¿no? Es mucho dinero. Pero te quería hacer una comparación. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Patagonia, allá abajo en la provincia de la expresidenta, recibe 25 veces más presupuesto por graduado que tu Universidad de Rosario. Ahí tenés un caso. Para formar un graduado de la Universidad Nacional de Rosario, necesitamos 15, 20 veces menos dinero, depende del año, del ejercicio, que para formar un graduado en la Universidad de la Patagonia Austral. Ahora, ¿eso no estaría bien pensando que uno tiene que apuntar a que la gente pueda estudiar en su región y en su zona? Pero por supuesto, pero imagínate una universidad que recibe varios millones de pesos por año, muchos millones, y se recibe un puñado de alumnos. Es decir, que no cumple su cometido. Se recibe el 4% de la gente que entra. De cada 100 chicos que entran a la universidad en la Patagonia Austral, se reciben 4. No te estoy diciendo 15, 20, 4. Entonces es un esfuerzo económico inmenso, amén de todo el dinero que se recibe. Es decir, que vos decís, el esfuerzo de todos aportando para eso es alto y el beneficio es muy, muy bajo. Muy bajo. Ahora, ¿eso obedece a qué? A una mala calidad en la educación que se da, en la información que se tiene, en los alumnos que no son incentivados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, te podría formular una autocrítica como docente universitario también, y yo creo que muchas universidades ocupan sus cargos jerárquicos y se miran el ombligo, es un feudo. Vos te nombran rectores como que antes de la Revolución Francesa te nombraban conde o duque, sos el dueño. Te nombran decano, sos un duque. Te nombran rector, sos un rey. Entonces es un feudo, no estás al servicio de la sociedad o del estudiante, sino que es tu feudo. Y ahí podés ver qué negocio podés llegar a realizar. Político o económico. También se da la situación de los sueldos. No, pero además digo, ¿qué pasa con las universidades? Vos hablabas de la Patagonia. Sí. ¿Hay carreras que tienen que ver con la inserción laboral que después tienen o potencialmente tienen los alumnos tras ir a la universidad o no es así? Bueno, ahí te metiste en otro tema, el dedo de la llaga. La Patagonia sigue teniendo mayoritariamente profesorados, carreras humanísticas, ciencias sociales. Hay alguna que otra ingeniería, como en Comodoro Rivadavia, ingeniería en petróleo. Pero no pienses que estas universidades se enfocan en lo que necesita la región. No, seguimos creando universidades para formar abogados. ¿Y vos creés que eso tiene que ver también con la baja cantidad de alumnos que finalmente se gradúan después? Tiene que ver con que estamos creando carreras pensando en un rédito político partidario y no lo que le interesa al país. ¿Por qué? Porque si yo creo una abogacía voy a recibir masa de gente. Después no estudian nada y abandonan. Pero voy a recibir un montón de estudiantes. Si yo me armo una ingeniería química, recibo 10 tipos, 5. ¿Cuántos alumnos quieren estudiar ingeniería química frente a los que se forman Bueno, pero ahí habría que pensar que quizás la oferta tiene que ser justamente dirigida a los sectores productivos que necesita gente ahí. Pero totalmente de acuerdo. Pero bueno, es el círculo vicioso. Creamos carreras porque, en el caso de las privadas, se crean carreras porque el alumno paga. Entonces, ¿qué me va a convenir? ¿Crear abogacía o crear ingeniería en alimentos? Bueno, ahí tiene que estar el Estado activamente. Hay dos razones. Porque en el privado también, como bien vos decís, a veces se promocionan más estas carreras sociales que a veces se generan frustrados, porque después no hay lugar para trabajar. Frustrados, y que ahora tenemos una ley que prohíbe el examen de ingreso de manera tal que si hay 1 millón de estudiantes que quieren estudiar abogacía, eso lo podemos hablar en otro programa, tenemos 500.000 de personas que fueron abogados, son abogados o quieren ser abogados. Medio palo, quiere decir más del 1, ¿cuánto es porcentualmente? ¿1% de la población o más? Si somos 40 millones, bueno, son 4 millones de personas. Más del
10% de la población está involucrado con la abogacía. Es medio una exageración, ¿no? Bueno, ¿y en otros países de cuánto es eso? Es infinitamente menor. Por ejemplo, acá en Capital Federal tenemos cada 50 personas, uno es abogado. ¿No? En Japón cada 700. De manera que si multiplicamos tenemos como 14 veces más, ¿no? Claro. Abogados, habitantes por abogado. Te subís a un colectivo, mínimo hay 2 o 3 abogados. Entonces es un desfasaje enorme. No es que hay que prohibir al alumno estudiar abogacía, pero al lado de mi casa, una universidad privada, en Caballito armó una sede que te dice, recibiste de abogado, me quedó grabado, en 8 cuatrimestres. Me daba gana a mí, porque yo voy pasando por ahí, paseando el perro, me meto... Y que este cuatrimestre estoy perdiendo la verdad. Juan, como siempre, muchas gracias. Al contrario, Néstor, un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más Debate Industrial. Gracias por elegirnos.